Continuando con la materia de fundamentos del derecho económico, estamos en el punto de la crisis financiera recurrente. Presupone una especie de gobierno mundial de facto que es descrito textualmente por un autor. El surgimiento del Estado transnacional obliga en primer lugar a replantear la vieja categorización de lo público en oposición a lo privado, solo a condición de estudiar políticamente el conjunto de estructuras diseñadas para servir los intereses transnacionales de las grandes corporaciones, los bancos y las firmas de inversión, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el GATT, OMC y toda la enredada trama complementaria de instancias públicas y privadas, virtuales de un supraestado, formalmente la persistencia de los estados nacionales al nivel macropolítico. Instituciones oculta el gobierno indivisible a nivel nacional e internacional de los complejos corporativos que desempeñan en un nivel mesopólico. El papel de agencias estatales o interestatales tal vez no sea exagerado. Conceder a organismos coordinadores como la Comisión Trilateral o el Grupo de los Siete Rangos de la Junta Directiva del Facto de la Economía Mundial. Con todo, privilegiar una definición empresarial entrañaría a confirmar el proceso en la cooperación privada transnacional, neutra y apolítica. Lo que la globalización acarrea es entonces un centro de gravedad al cual se dan las principales decisiones económicas y políticas mundiales, dotado de un carácter no democrático, eh, esbozado en la esfera privada, dogmático en su pensamiento y acción, sin márgenes para un pluralismo no corporalizado, recurrente o renuente al debate político profundo y atado a una lógica de ganancia que le impone la planificación a largo plazo. Empeñado en ostentarse como expresión espontánea del mercado, el Estado transnacional fuerte adopta expresión espontánea y políticamente la forma de la dictadura privada que decide no solo la política económica, financiera o industrial, o en este caso de los medios de comunicación, sino la misma política social y nacional. Ello invita a hablar de un Estado totalitario, dotado de jerarquías verticales al interior de sí mismo, y a decidir y a decidir de Thorstein Veblen, de dinastías empresariales cuya persistencia se mantiene tan incuestionada como la de la nobleza europea bajo el derecho divino de los monarcas. Si aún el propio Adam Smith veía en ellas la semilla del abuso y Thomas Jefferson lamentaba su carácter secreto y maquinador, el ensamblaje intangible, perdón, de un estado absolutorio o absolutista y socialmente irresponsable, cuyo control político y cuyos ingresos rebasan con mucho de los países llamados periféricos antes, por supuesto, de la globalización. El plano jurídico se habla de lograr la armonización de los sistemas jurídicos, lo cual ya existe en algunos grupos regionales como la Unión Europea, que ha podido sobrevivir jurídicamente aun cuando entre los países miembros se encuentran representados tanto el sistema anglosajón como el romano canónico. Sin embargo, la globalización jurídica requería la armonización de los sistemas de gran parte del mundo, lo que resulta una tarea muy compleja. Vamos a pasar a unos conceptos básicos internacionales: la regionalización, internacionalización, integración y el multilateralismo, perdón. El deterioro de la organización de su sistema jurídico, el colapso del constitucionalismo y la superación del equilibrio entre los poderes no son, a pesar de todo, las únicas facetas de erosión de la efectividad
y de la autoridad del Estado contemporáneo. Con el fenómeno de la globalización económica surgido de la revolución tecnológica generado por la crisis petrolera y expuesto por la caída tanto del muro de Berlín como de los regímenes del este europeo, surgen otras rupturas institucionales importantes en la estructura jurídica y política, legales por el Estado liberal del siglo XIX y del Estado social del siglo XX. Las rupturas más importantes son, primero, la internacionalización de la economía mediante la internacionalidad de los mercados de insumo, consumo, financiación, rompiendo con las fronteras geográficas clásicas y limitando de forma creciente la ejecución de las políticas cambiarias, monetaria y tributaria de los estados nacionales. También está como ruptura la descentralización del aparato estatal, desviando sus obligaciones, haciendo informales sus responsabilidades, privatizando las empresas públicas y haciendo ilegal su legislación social. También está como ruptura la internacionalización del Estado mediante la introducción de los procesos de integración, formalizados por los bloques regionales y por los tratados de libre comercio, con la consiguiente anulación de los topes de las tarifas, de las reservas de mercado y de los mecanismos para incentivos y subsidios fiscales. Como cuarto, está también como ruptura la eliminación de la territorialidad y reorganización del espacio de la producción mediante la situación de las plantas industriales rígidas y de carácter fordista, aparecidas a comienzos del siglo XX, por plantas industriales flexibles de carácter toyotista. Dicho reemplazo está seguido por la merma reglamentaria de la legislación laboral y por lo consiguiente flexibilidad de las relaciones contractuales. También como ruptura está la fragmentación de las actividades productivas en los distintos territorios y continentes, lo cual permite a los conglomerados multinacionales practicar el comercio interempresarial, atacando de manera selectiva las diferentes legislaciones nacionales y concentrando sus inversiones en todos los países donde éstas les sean más favorables. Como sexta, también está como ruptura la expansión de un derecho paralelo al de los estados, naturaleza mercantil, la lex mercadotia, como resultado de la proliferación de los foros de negociación descentralizadas establecidos por los grandes grupos empresariales. El denominador común de esta ruptura es, como se ve, la pérdida de la soberanía y de la autonomía de los estados nacionales. Por un lado, el Estado ya no puede anhelar más una regulación de la sociedad civil nacional por medio de sus instrumentos jurídicos nacionales, dada la creciente reducción de su poder de intervención, control y dirección, y por otro lado, el Estado está obligado a combatir su soberanía en otras fuerzas que trascienden el espacio nacional. Por eso, los estados nacionales, al promulgar sus leyes, están obligados a tomar en cuenta el contexto internacional para saber lo que pueden regular y cuáles de sus normas serán efectivamente respetadas. Las consecuencias de este proceso son paradójicas, al tiempo que se observa un movimiento de internacionalización de los derechos nacionales. También se constata la expansión de normas privadas a nivel infracional, en la medida en que cada organización crea las reglas que necesita y hace jurídicas las áreas que más le interesan según su conveniencia. Tienen como sujeto a las empresas como escenario los mercados globales.